Soy Ligia Stephen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast sobre sexualidad. Hola, de nuevo, estamos en otro episodio de Volvamos a Empezar, otra vez, otro viernes, hablando de temáticas de sexualidad que, como es de sexualidad, pues pocas personas están hablando, pocas personas quizás nos queremos atrever a hablar de este tema porque sabemos de que a veces es casi que nadar contra la corriente de la desinformación. Hoy vamos a hablar también de un tema que igual yo pienso que no se habla casi nada. Sabemos un poquito de que existe, que es el tema de la pornografía, pero quizás no hemos magnificado las consecuencias que puede tener o lo que trae atrás, ¿verdad? Yo había visto por ahí, pero ya nuestra invitada nos va a contar un poco de que Honduras es uno de los países que más consume pornografía. Y que es, como les digo, un tema poco tratado. Hay una industria atrás de esto, también hay explotación, pero también hay adicción. Y la cosa es que si hay una gran industria que genera mucho dinero es porque hay mucha gente que la consume. Entonces vamos a estar hoy platicando acerca de este tema y para eso contamos aquí con la psicóloga y sexóloga Isis Romero, que pues yo siempre pues dejo que las invitadas se terminen quizás de presentar para que hagan honor a su experiencia. Yo le decía antes de comenzar a grabar que la había visto en algunas entrevistas en televisión, que pues es de las, creo que pocas profesionales de la psicología que se dedica a esta área. Entonces me siento muy afortunada de que esté con nosotras compartiéndonos pues sus conocimientos y sus experiencias. Entonces muchas gracias. Y bueno, primero cuéntenos un poquito de usted, de este tema de adentrarse a este mundo y ya después vamos a entrar de lleno con el tema de la pornografía. Perfecto, muy buenas tardes, Ligia. Como siempre, pues para mí es un gusto hablar de este tema porque me siento como pez en el agua. Sabemos que para Honduras la sexualidad representa un desafío. Es el tema pendiente o la materia pendiente del sistema educativo, pero también de los hogares, también de las familias, también de las parejas. Nos preocupamos tanto cuando hablamos de sexualidad y lo relacionamos inmediatamente a la prevención de embarazo adolescente. Pero recordemos que sexualidad es más que sexo, no es únicamente hablar de sexo. Sin embargo, hay muchas aristas que quedan inconclusas porque somos víctimas de la, yo diría, infoxicación. Tenemos tanta información que la hemos distorsionado. Esta materia, pues es algo a lo que no deberíamos renunciar ningún ser humano. Somos sexuales y somos sexuados desde que nacemos y lo vamos a hacer hasta el día en que morimos. Y en ese aspecto y con ese conocimiento y con esa responsabilidad, pues deberíamos informarnos un poco más y mejor de este tema para vivirlo con la naturalidad y con la responsabilidad que esto conlleva. Pues soy psicóloga clínica, soy terapeuta de pareja y familia y soy sexóloga clínica también. Tengo ya más de 20 años de experiencia profesional trabajando con familias y bueno, también soy fundadora y creadora del programa Sexo Sentido con Isis Romero, que ha buscado o surge ante la necesidad de la sociedad precisamente de tener respuesta a todo aquello que no se atreven a preguntar por no ser etiquetados erróneamente. Recordemos que aquella persona que considera tener muchos conocimientos en materia sexual, pues lamentablemente se considera muy liberal o muy libertino. Estamos asociando el conocimiento a falta de valores cuando es todo lo contrario, ¿verdad? En ningún momento la información bien brindada o bien recibida va a pervertir a nadie, al contrario, la educación es la mejor herramienta de prevención y en ese aspecto pues me parece importantísimo hablar de la pornografía, algo que se consume en los hogares como se consume el huevo, la leche y todo lo que ustedes consumen o consumimos en el día. Si usted tiene niños y adolescentes en casa que tienen un dispositivo móvil, que tienen un tablet, pues sepan
que es bastante probable que ya hayan tenido contacto con material erótico y pornográfico sin que usted se dé cuenta. ¿Por qué, Ligia? Porque en el Internet, más del 43% de todo lo que nosotros encontramos en Internet es contenido pornográfico. O sea, que la ciencia, la tecnología y todo lo que nosotros consideraríamos importantísimo, pues queda en un 67%, porque el 43% es pornografía y está al alcance de toda la población mundial. Más de 500 millones de sitios pornográficos, incluyendo pornografía infantil, es de lo que dispone la gente, con solo un clic. Y le puedo decir que sí, veo con mucha preocupación cada vez más adolescentes, cada vez más prepúberes, adictos a la pornografía sin que sus padres se percaten de ellos. Acuden a consulta psicológica pensando en que tiene bajo desempeño académico, en que está con insomnio, en que pasa irritable, en que tiene depresión. Y lo menos que va a pensar un padre es que esta criatura está siendo adicto a algo, porque la nueva generación de jóvenes pues están caracterizadas por la soledad, por el encierro, por el consumo ilimitado de tecnología. Y la pornografía está al alcance de un clic. ¿Cómo se dan cuenta los padres? Por este tipo de comportamientos que yo le acabo de señalar, que muchas veces dicen el que está rebelde es cuestión de la edad, pero no, probablemente es cuestión de las adicciones y no se han percatado. Wow. Me quedé así como asustada de saber, varias cosas, ¿verdad? Pero de saber que hay tanto contenido pornográfico. O sea, es increíble porque es lo que decía al inicio, o sea, si hay ese contenido, porque mucha gente lo está consumiendo. O sea, si nadie consume algo, lo dejan de hacer porque no les está generando ganancia. Y este tema de que hay pornografía infantil, todo lo que está atrás, ¿verdad? O sea, aparte de lo que ve, es la persona que también está siendo quizás explotada, los niños, las niñas, es increíble. Y en ese sentido, pues a mí me queda como, obviamente, como claro, pero quisiera como decir, preguntar esto, o sea, ¿hasta dónde la pornografía nos perjudica, verdad? Y también entiendo esta parte de que viene de la desinformación, que nos desinforma también la pornografía, porque generalmente son cosas bien irreales lo que estamos viendo, o sea, no es como se da el sexo, creo yo, en la mayoría o sea, en la realidad, y nos plantea un ideal también que no es el que existe, pero sí hasta dónde puede llegar a pasar, sí, hasta dónde nos puede llegar a perjudicar, especialmente en adolescentes. Sí, es importante saber, Ligia, que la pornografía ha existido desde todos los tiempos, o sea, desde hace mucho tiempo. Lo que la vuelve peculiar en la actualidad es la gran disposición al alcance de todas las personas. Quizá usted puede recordarlo cuando usted era una niña, que podía ver con mucho tabú, incluso pronunciar la palabra Playboy, que eran las revistas eróticas, no son nada comparados al contenido que actualmente estamos disponiendo en las redes, en el Internet. Siempre ha existido, siempre hemos consumido pornografía, pero no con la desensibilización que actualmente estamos viendo. ¿Cuál es el riesgo de la pornografía? Hay que distinguir entre la sensualidad y el erotismo, las películas eróticas, por ejemplo, que son bastante útiles para adultos, para parejas, para salir de la rutina, de la monotonía. El erotismo es diferente a la pornografía. Cuando vemos contenido tan explícito, tendemos a cosificar las relaciones. ¿Me explico? O sea, el punto característico de la pornografía es que cosifica sobre todo la imagen de la mujer, promueve contenido sumamente violento e irreal. Es importante que sepan que todas estas actrices porno que ustedes ven, e incluso los hombres, los actores, están en su mayoría bajo los efectos de algún estupefaciente o droga o sedante para poder aguantar las prácticas inhumanas que pueden ver en este contenido. Porque recordemos que cuando usted se va adaptando a la pornografía, pues va necesitando estímulos cada vez más fuertes para tener la misma sensación, porque el cerebro se adapta rápidamente, porque es una adicción. Liberamos dopamina. La dopamina pues nos genera placer y esto se va generando a través de la visualización, esa adicción. Vamos viendo que muchos jóvenes están empezando o aprenden, entre comillas, lo que consideran una relación sexual a través de lo que están viendo en la pornografía, y la pornografía es irreal, la pornografía es inhumana, es más bien una perversión de lo que se considera
hacer el amor, de lo que se considera una sexualidad sana, saludable. Para empezar, muy pocos hombres están tan dotados como los que vemos en la pornografía. Esto va a generar complejos en los hombres e incluso diferentes disfunciones sexuales, entre ellas la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la falta de deseo sexual, porque me estoy adaptando a esto y empiezo a cosificar el encuentro sexual. En el caso de las mujeres también hay mujeres que son adictas a la pornografía en mucho menor porcentaje que los hombres, pero sí existen mujeres. ¿Por qué se da esto? Porque recuerda que en nosotras la sexualidad está condicionada por la cultura también, ¿verdad? A la mujer siempre se le dijo, una mujer decente no se manifiesta de esta forma, una mujer decente pues deja que el hombre sea el que la guíe, una mujer decente no debe mostrarse muy conocedora de aspectos sexuales, porque entonces es una libertina. Craso error, no es cierto. Una mujer debe informarse, debe conocer, debe saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y aprender a poner límites también dentro del encuentro íntimo. ¿Qué es lo que pasa? Que no con tanta recurrencia una mujer valga la redundancia, va a recurrir a la pornografía como un estímulo, porque nosotras hemos sido programadas culturalmente para asociar emoción, sentimiento al encuentro sexual. Me explico, el hombre es más instinto, es más deporte el acto sexual. No quiero generalizar, pero digo, la cultura influye mucho. Recuerde que todavía hay muchos padres de familia que piensan que al adolescente hay que llevarlo con una sexo servidora para que se convierta en hombre. Todavía en pleno siglo XXI yo sigo recibiendo. Yo he tenido en mi consultorio a padres que dicen, claro, que hay que llevarlo para que se haga hombrecito, y lo llevan a sexo servidoras. Entonces, son patrones culturales que todavía no hemos roto, son patrones culturales que seguimos chineando y que no nos damos cuenta del daño tan grande que puede hacer, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, porque la relación sexual se pervierte cuando nos convertimos en adictos a la pornografía, Ligia. Wow. Y me gusta mucho esto de esta diferenciación entre pornografía y erotismo. Yo recuerdo que en la universidad hace ya como 12 años, creo, una compañera nos preguntaba, ¿es malo o es buena la pornografía? Pero creo que, claro, si no diferenciamos que hay erotismo, que es una cosa diferente, y hay pornografía, nos quedamos como, bueno, pero ya después, o sea, bueno, con el tiempo que uno va como viendo otras cosas, yo digo, pues, es que no le veo nada bueno si todas las personas podemos... si podemos salir perjudicadas, ¿verdad? Yo creo que es eso, o sea, contenido erótico es una cosa y la pornografía es otra, pero yo me pregunto también, o sea, ¿cómo, digamos, tenemos este contacto primero con la pornografía? O sea, ¿qué es lo que faltaría? ¿Cuál es el paso que deberíamos dar para que no llegáramos a tener que ver porno, o no a tener, sino a ese contacto? Porque generalmente yo recuerdo, y siempre que en estos... episodios hablo de algunas como experiencias, porque yo recuerdo a mis compañeros compartiendo pornografía y nosotras como asustadas que no queríamos ver, ¿verdad? Por estas cuestiones culturales también, ¿verdad? Pero para los niños inclusive es como bien normal lo que se juntaban a ver pornografía. Todos que después están hablando de eso. ¿Cómo podríamos prevenir eso? Para que no se dé esos contactos, como por ejemplo cuando uno habla de para prevenir el consumo de drogas, pues lo mejor es que nunca lo probemos, ¿verdad? O sea, es decir, claro, prevenir ese primer contacto, porque es bien fácil que caigamos en la adicción. Entonces, no sé cómo se podría prevenir eso si está al alcance de cualquier persona. Y ahora los niños que... Estamos completamente bombardeados, Ligia. Recuerde, la música, las películas, no hay censura. En todo momento transmiten contenido de cualquier tipo sin percatarse que hay niños bien. O sea, ya no hay censura, no hay tiempo de padres para supervisar lo que nuestros hijos están haciendo en el internet tantas horas. Es más, ni siquiera están chequeando cuánto tiempo están sus hijos en pantalla. Estas son cosas que nos deberían hacer reflexionar a todos los que somos padres o madres de familia en cuanto a que el consumo del internet debería ser limitado, debería ser dosificado. Si usted tiene gripe, no se va a tomar el frasco de jarabe para que se le quite rápido la gripe. Usted necesita dosificar para recuperar su salud. Igual sucede con el contenido que nuestros hijos están viendo en internet. Deberían tener un control en el uso de los videojuegos, que también son adictivos, igualmente dañinos. Estas son consideradas adicciones sin sustancias porque ejercen en el cerebro el mismo efecto
de cualquier otra droga, de cualquier sustancia, cocaína, heroína, etcétera. Es más difícil dejar la adicción a la pornografía que dejar la adicción a la nicotina o a la cocaína. ¿Por qué? Porque son adicciones del comportamiento. Por lo general, el paciente que es adicto a la pornografía tiene una característica principal y es que se vive en la clandestinidad, porque es una adicción que genera mucha vergüenza. Y adicional a esto, se desembocan muchos factores de riesgo, de personalidad también, ¿verdad? Las personas más tímidas, más inseguras, están más en riesgo de caer en conductas adictivas a la pornografía. Aquellas personas que no han desarrollado habilidades sociales adecuadas también, que se les facilita más entablar relaciones a través del internet que cara a cara, pues van a ser presas más fáciles de la pornografía. Es difícil decir nunca consuma pornografía, porque como le digo, lo vemos en las películas, el material cada vez es más explícito, lo vemos en los memes que comparten, memes cada vez más subidos de tono, en el sexting que se vuelve una acción viral, en donde niñas se están desnudando y comparten su intimidad quizá con su pareja, esta viola, esa confidencialidad, lo comparte y nos damos cuenta cómo estamos alimentando diariamente el morbo, porque estamos desensibilizados como sociedad. Estamos alimentando esta gratificación inmediata, el tener todo, la cultura light, el tener todo con el menor esfuerzo. Quiero excitarme rápido, veo pornografía. Usted mencionaba algo importante y es, diferenciemos erotismo de pornografía. Usted sabe que el preámbulo es básicamente el erotismo, el beso, el abrazo, la caricia, aquello que conecta la parte afectiva con la parte sexual. Conectamos emociones e instinto. El sexo no es solamente instinto, Ligia, y es importante hacer notar. Sí hay que enseñarle a estas nuevas generaciones a hacer el amor. No a tener sexo únicamente por instinto. Tener sexo cualquiera puede. Hacer el amor es conectar mis emociones, mis valores, mis principios con el acto sexual. Esto requiere tiempo, pero como lo queremos rápido, hemos genitalizado el encuentro sexual, en donde los únicos protagonistas son el pene y la vagina, en lugar de aprovecharnos del beso, la caricia, el apapacho, ir paso a paso por cada una de las fases de la respuesta sexual. Primero, alimentar el deseo a través del contacto físico, alimentar la excitación. Requiere por lo menos entre 7, 8, 10 minutos llegar a una fase de excitación. Ese es el erotismo. Ese es el que descuidamos en la relación sexual y nos saltamos directamente y nos vamos al acto sexual, que es lo que vemos en la pornografía. El acto sexual explícito. Entonces nos hemos adaptado así. ¿Cuál es el riesgo? Que una vez que vuelvo al acto sexual en la vida real, ya no encuentro gratificación ni placer en esto. Pierdo deseo sexual. Siento que no estoy sintiendo lo mismo que siento en la gratificación inmediata cuando estoy viendo contenido pornográfico. Eso es lo peligroso. ¿Qué es lo que necesito? De vez en cuando usted puede ver pornografía. De vez en cuando, muy de vez en cuando, pero ciertos tipos de actos pornográficos, porque hay pornografía cruda, cruel. Hay páginas que en realidad son más eróticas. Yo siempre recomiendo, si usted va a ver algo, oriéntese al erotismo. El erotismo también puede despertar la excitación y un nivel de placer sano, saludable. No genera esclavitud a ese contenido. Genera más bien la producción de otra hormona, la oxitocina, la hormona del amor, la hormona que nosotros segregamos cuando estamos enamorados y cuando estamos cerca de las personas que amamos. No nos desensibilizamos, no nos llenamos de ansiedad, sino todo lo contrario. Nos da paz, nos da tranquilidad, nos da placer. A diferencia de lo que sucede con la pornografía, que volvemos al cerebro esclavo de esto y ya vamos a ver a estas personas adictas a la pornografía que tienen como consecuencia pues masturbaciones patológicas todo el día, están teniendo este tipo de comportamientos. La masturbación no es mala, los excesos son los malos. La masturbación en sexología es hasta muy útil para hacerle frente a diversas disfunciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. El vaginismo, la anorgasmia se maneja a través de prácticas masturbatorias, al igual
que otras disfunciones sexuales en el hombre, como la eyaculación precoz, ayudarle a entrenar el reflejo eyaculatorio. Sin embargo, cuando esta masturbación es compulsiva a causa del consumo de pornografía, lo que estamos haciendo pues es entrenando al cerebro y entrenando al cuerpo a generar este tipo de disfunciones. En el caso de los hombres, pues la eyaculación precoz. Cuando tenemos esta compulsión por la pornografía, pues no es de extrañar el desarrollo de estas disfunciones sexuales. También nos damos cuenta que las personas adictas a la pornografía prefieren estar solas. Aquellos que están en una relación de pareja tienden a tener problemas en su relación de pareja, a consumir prostitución a través de las redes sociales. O sea, hay mucho problema económico porque están consumiendo prostitución o se meten a páginas. No toda la pornografía que usted encuentra en internet es gratuita. Muchos portales, sobre todo aquellos donde hay zoofilia, donde hay pornografía infantil, pues tienen que pagar grandes cantidades de dinero. Esto está viendo cómo va escalando la adicción al riesgo de convertirse en una perversión sexual. ¿Qué encontramos? Yo he visto casos totalmente delicados, Ligia, donde han acudido padres de familia a consulta a pedir ayuda por adicción a la pornografía y se dan cuenta que están en un riesgo enorme cuando en una ocasión un padre de familia me decía: tenemos una niña de 1.5 años con mi esposa y me di cuenta que todo se me estaba saliendo de control cuando veía a la niña y sentía excitación. Cuando mi esposa me ponía a cambiar el pañal de la niña, sentía que mi hija estaba en peligro. Tuve que hablar con ella y juntos acudieron a terapia. O sea, empezó a consumir pornografía, pero llegó un punto en el que lo que veía ya no satisfacía sus necesidades. El estímulo fue en incremento. Todas las perversiones que él pudo encontrar en internet ya no satisfacían el deseo sexual. Dejó de desear a su esposa, dejó de tener contacto con su esposa, empezó el consumo de prostitución en internet, pero luego de eso también llegó a un tope en donde ya no sentía ese tipo de placer. Y fue cuando dijo: estoy en un riesgo grande cuando empiezo a desear a una criaturita de 1.5 años. Recordemos, Ligia, en nuestro país hay datos realmente alarmantes de abuso sexual infantil. Es uno de los problemas, pienso yo, en el que más atención deberíamos poner. Hemos cosificado al ser humano, lo estamos utilizando únicamente para mi propia satisfacción y no nos damos cuenta el daño tan grande que se está viviendo a lo interno de muchos hogares. En mi experiencia profesional le puedo decir que al hacer la anamnesis de mis pacientes con diversas disfunciones sexuales, podría atreverme a decirle que 7 de cada 10 pacientes fueron abusados en la infancia. O sea, es altísimo el índice de abuso sexual. Le reitero, esto no representa cifras de país. Le hablo de las personas que acuden a consulta para terapia sexológica. Entonces sí debería ayudarnos esto para reflexionar que muchos agresores sexuales son adolescentes abusando de niños menores. Por ejemplo, pensamos que cuando hablamos de una agresión sexual pensamos en un adulto. Nunca va a pasar por su mente que hay adolescentes que han tenido acceso a este contenido y que necesitan practicar en algo o en alguien. Y ese algo o alguien muchas veces son incluso mascotas o niños menores. Entonces, pensaríamos, esto es exagerado. Creo que tendríamos que ser padres o madres muy ingenuos para pensar que este riesgo no puede estar en casa. ¿Por qué? Vea y métase a las redes sociales, vea el contenido que están subiendo estos chiquitines en internet o estas chiquitinas con los senos expuestos, con su cuerpecito expuesto a merced de cuanto depredador usted encuentre en el internet. Entonces, solo vea usted el contenido de los TikTok, de Instagram, de todas estas redes sociales, en donde quizá usted como mamá o usted como papá esté bloqueado por sus hijos. Pero otras personas sí van a poder ver ese contenido. Cuando usted ve la hipersexualización de la infancia y de la adolescencia, se puede hacer una idea del consumo tan alto de pornografía que hay en esta generación. Sí, y hablando, bueno, de varias cosas, ahora que se está mucho de moda estas otras plataformas, ¿verdad? Justamente donde se sube contenido y la gente se suscribe, digo, no sé si de moda, pero que se han hecho más
famosas, inclusive mucha gente hace chistes, ¿verdad? O, pucha, mejor me dedico al OnlyFans porque es que parece que a la gente le va bien. Y yo quedo como, wow, o sea, realmente hay mucha gente que está pagando y que paga cantidades de dinero grandes con tal de... Y muchas veces no es, o sea, no es, porque en pornografía, ¿verdad? O en algún momento, obviamente, pues no voy a decir que no, me metí a ver y todo. Y uno ve unas cosas de mamá con no sé quién, que el profesor, que la colegiala, o sea, unas cosas que no es solo el acto de, hay dos personas teniendo sexo, sino es unas que llegan a ser parafilias, ¿verdad? Y que creo que más bien fomentan justamente, ¿verdad? Más allá de que se piensa de que porque estoy viendo ya me masturbé y ya vi, entonces ya no voy a tener ese deseo. Esto también, ver como, así como el alcohol, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez necesitamos más, ¿verdad? Para tener el mismo efecto o el efecto que deseamos. Entonces con la pornografía es eso, o sea, ya un tipo de perversión como, o de parafilia o de acto ya no va a ser suficiente, vamos a querer más y luego vamos a querer quizás llevarlo a la realidad. Entonces, pero como, bueno, no sé, a veces yo cómo pensar, cómo ver todas estas plataformas, cómo ver las personas también que lo están viendo como una opción. Creo que todo es un círculo, ¿verdad? De la pobreza, de la falta de educación, de que decimos, bueno, ni modo, me voy a meter a esto, solo voy a enseñar unas cosas, no voy a enseñar todo. Pero sí se está como contribuyendo a esto, pues, a esta industria. Y bueno, una entre varias cosas me preguntaba yo, o sea, la educación sexual realmente ayudaría a disminuir el consumo, ¿no? de pornografía, porque creo que como o sea, la podemos encontrar en cualquier lado, pero al mismo tiempo se maneja de una forma muy escondida. O sea, como los papás al mismo tiempo no quieren quizás hablar de estos temas, o no pueden o quieren, pero quizás no tienen las herramientas, pero sí se podría, como digamos, combatir un poco esto con educación. Fíjese que, bueno, usted hablaba acerca de las parafilias, cómo le venden a través de la industria pornográfica estas, entre comillas, fantasías, en donde el hijo incluso desea a la madre, en donde la maestra se mete con el alumno. De alguna manera, ese es el negocio de la pornografía, atrapar a incautos, atrapar a personas que están ávidas de este tipo de contenido, personas quizá hasta sin criterio y con mucho tiempo libre. El problema es que lo estamos viendo muy por encimita y pensamos, bueno, yo sé que eso es mentira, sí, al principio, pero recuerde que la fantasía se va alojando en su mente subconsciente. Luego va a ser algo que usted va a querer realizar. Hay que tener mucho cuidado con el contenido que uno mete. El cerebro es como una esponja, absorbe todo lo que usted está viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Por eso le digo, si usted quiere salir de la rutina, en el caso de adultos que quieren consumir algo, vean contenido, películas eróticas, porque el beneficio es amplísimo, le da hasta ideas de seducción, pero no estamos viendo nada explícito. Si usted todavía tiene la ventaja de erotizarse a través de este contenido que no es tan explícito, usted está dentro de la norma, o sea, es saludable. Pero si usted ve el erotismo y todo esto, no le produce ni frío ni calor, ojo, probablemente esté teniendo acceso a demasiado contenido que está llegando a desensibilizarlo y cada vez va a necesitar contenido más alto, o sea, más cruel, más crudo, para generar algún tipo de placer en usted. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. La otra pregunta que hacía, la olvidé. De que si con la educación, justamente con la educación sexual se puede como combatir un poco esta situación. Hay algo que lamento enormemente, Ligia, y es que se haya satanizado, demonizado la educación sexual en el país. Muchos de los problemas que actualmente estamos manejando por separado, que el abuso sexual, que la violencia sexual, que los embarazos, las infecciones de transmisión sexual e incluso el inicio precoz de la vida sexual en los niños, adolescentes, niños le digo, porque están iniciándose a los 12 años. O sea, tenemos una precocidad terrible y papá y mamá ni cuenta se dan. Entonces, la educación sexual nos ayudaría incluso a retardar el inicio de una vida sexual prematura en niñas y adolescentes. Porque, ojo, Ligia, la mayor parte de los embarazos
adolescentes se dan por relaciones sexuales consensuadas. Menos de un 1% del total de embarazos adolescentes corresponden a abuso sexual. Menos de un 1%. O sea, más del 99.3% se da por relaciones sexuales precoces sin protección. Entonces, en ese aspecto, esto nos debería hacer reflexionar. Tienen suma información los jóvenes, tienen todo el contenido, probablemente ni papá ni mamá tienen idea de todo lo que están viendo los hijos y se están negando a que se les eduque con valores, con principios, con ética, con moral, porque la educación sexual va a buscar dar información, pero también moldear la autoestima de una criatura, mejorar la autoestima, ayudarle en la toma de decisiones responsables, postergar el inicio de una vida sexual. ¿Qué es lo que siento que ha fallado? La forma en cómo se plantea. Esto no tiene que ver con ideología de género, tiene que ver con respeto. Creo que la educación sexual también habla de el respeto a las diferencias, no a la aceptación, no a que yo promuevo, respeto que somos diferentes. Como leí hace unos días en una publicación que decía, a los hijos no se les enseña a respetar a los homosexuales, se les enseña a respetar. No se les enseña a no insultar a un negro, a no insultar. En realidad, estamos hablando de valores, es lo que necesita la sociedad hoy en día. Estamos frente a una humanidad deshumanizada, a niños totalmente insensibles, liberales, y ojo, no generalizo, pero estamos tan ocupados como padres de familia que estamos siendo excelentes proveedores y muy poco formadores de la parte integral de nuestros hijos. Creo que la educación sexual debería empezar por educar al docente que se está dirigiendo a los niños. Porque es víctima de sus propios prejuicios y de su misma ignorancia. Y también que las escuelas para padres que se dan en la actualidad, que sirven para decirle cómo va su hijo en la escuela, los problemas de conducta y todo, las escuelas para padres deberían servir para educar al padre de familia. Porque usted mencionaba algo importante. Creo que la mayor parte de los que somos padres de familia reconocemos la importancia de la educación sexual en nuestros hijos, pero nos limita el no saber cómo hacerlo. El tener hijos de diferentes edades y saber que les tenemos que hablar diferente si tenemos 5 hijos de 5 edades diferentes, el contenido es diferente. Pero ¿y cómo lo hacemos? No tenemos ni la menor idea. Entonces, aquí el punto es quién va a educar a quién. El padre de familia va a educar a los hijos con base a qué? A sus creencias religiosas, a sus prejuicios, a una moral muy rígida. Cuando estamos hablando de método científico, la sexología es una ciencia. No es un contenido que debe darse de forma improvisada, pensando en que solo le vamos a decir, tiene pene, tiene vagina y estos son sus órganos. No. Le reitero, la educación sexual incluye también la formación integral del ser humano, la toma de decisiones, el respeto a su cuerpo, la autoestima, el ver sin morbo la sexualidad. Lo veo como algo normal, algo inherente a mí, pero que no se da por impulso, es algo que puedo controlar. Solo los animalitos actúan por instinto. Nosotros, los seres humanos, tenemos la condición de poder controlar nuestro instinto, razonar, pensar, pero también sentir. O sea, que tendría que ir de la mano la formación moral, la formación, hasta la salud mental está implícita en la educación sexual. No se puede improvisar. La iniciativa ha sido muy buena para el país, que se promoviera la educación sexual, pero creo que hubo mucha improvisación, mucho desconocimiento en cómo llevarse a cabo de forma correcta. No podemos olvidar, Ligia, que estamos en una sociedad sumamente conservadora, pero yo le llamo más doble moral. Conservador en algunas cosas y más doble moral, porque recuerde, si somos conservadores, pues sigamos conservando los valores, sigamos conservando el respeto, el crecimiento personal, más que el crecimiento económico, el crecimiento personal del ser humano. Entonces, son temas debatibles definitivamente, pero que hay que hacerlo de la forma correcta. ¿Quién es la persona indicada? Pues debería ser el padre para educar, padre y madre, ¿verdad? El padre y madre de familia
son los que deberían educar a sus hijos. ¿Cómo? Las escuelas deberían estar dándole una función pues acertada a las escuelas para padres, enseñarle a los padres cómo hablar de sexualidad con sus hijos, dependiendo la edad de cada uno de ellos. Sí, bueno, y eso también creo que este tema de la doble moral, porque si yo pienso como si hay tanto consumo, yo imagino que muchas de estas personas que por un lado son conservadoras, que por un lado no quieren tener relaciones sexuales con otra persona, quizás, o que por sus creencias, pero ven pornografía y sienten que ver pornografía es inofensivo porque no estoy con una persona, no, o sea, como que hay muchas cosas, pero creo que viene justamente de la falta de esto, de información, y eso es súper clave, como ver cómo este tema de cómo se vincula, por ejemplo, el tema de la educación sexual, de fomentar la autoestima, por ejemplo, nos va a ayudar a no ceder a presiones, quizás de tener relaciones sexuales ya, o de como no estoy viendo las cosas con morbo, la pornografía quizás no me va a provocar eso que le puede provocar a una persona que estoy viendo algo que es prohibido, ¿verdad? Entonces, obviamente, me emociona más verlo porque lo prohibido no sé, nos causa más curiosidad. Y bueno, ya como para ir cerrando este tema tan importante, quizás solo eso, como qué recomendaciones podría dar. Yo sé que ya ha dado varias, pero quizás así como puntuales para alguna mamá, un papá, algún cuidador que está escuchando y que dice, híjole, a saber si mi hijo, mi sobrino, mi sobrina no se está viendo pornografía. ¿Qué podrían hacer desde estas herramientas que quizás tienen al alcance? Bueno, yo les conciencio un poquito a los adultos que están escuchando en este momento. Vean ustedes con qué facilidad usted pone en un buscador la palabra sexo. No le va a salir una enciclopedia, le va a salir contenido sexual. La pregunta es, cuando usted dio ese celular a su hijo o a su hija, ¿en algún momento estableció alguna herramienta de control parental para tener idea de lo que su hijo está consumiendo en el Internet? ¿En algún momento se ha sentado a platicar con él de los riesgos que conlleva el consumo de pornografía? Porque papá y mamá que nos están escuchando en este momento, todo el mundo ha tenido acceso a contenido pornográfico. Imagínense las criaturas. Hay páginas de los muñequitos de Disney y todo esto que son contenido pornográfico. Así caen muchos niños. En Mickey erotizado, todos estos muñequitos erotizados. Entonces dice la mamá, yo estoy viendo el historial y veo la búsqueda del niño y vio películas animadas que no eran otra cosa más que contenido pornográfico, porque así están llegando a nuestros niños. Entonces no quiero alarmar, solo quiero que ejerzamos una paternidad con más responsabilidad, una paternidad más presente. El acceso a la pornografía es ilimitado para nuestros niños. Y adicional a esto, los pedófilos en las redes están al acecho de nuestros hijos, aquellos que han hecho aquellos perfiles falsos, poniéndose como adolescentes y no son otra cosa que adultos queriendo sacar toda la información en menor. Tengo niñas que han sido presas de esta situación, lograron que la niña se desnudara, que la niña tuviera prácticas eróticas frente a la cámara, y le digo niñas menores de 10 años, mostrando toda su casa, mostrando lo que hacen sus padres, teniendo sexo virtual. Y luego sus padres siendo extorsionados por la persona, tengo el contenido de tu hija. Y bueno, ¿cómo hacemos en este país? ¿Cómo se dieron? La pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que su hija hacía tantas horas encerrada? ¿En qué cabeza cabe haberle dado con todo este material? Pues tablet, celular, sin ningún tipo de restricción a la niña. La niña no solo consumía pornografía, también estaba teniendo una relación con un adulto disfrazado de adolescente. Entonces, seamos más presentes en la vida de nuestros hijos. Recuerde, Ligia, no podemos eliminar todos los riesgos que la sociedad moderna nos ofrece. La mejor forma de blindar a nuestros hijos se llama comunicación familiar, se llama tener más cercanía con sus hijos, dedicar un poco más de tiempo a platicar, no a juzgar, no a criticar, sino a escuchar y a ver más lo que nuestros hijos están haciendo. Esa es la forma de blindarlos, de protegerles, darles la información con el amor, con el respeto que solo mamá y papá pueden dar a nuestros hijos. Sí. Súper, muchas gracias. Yo creo que esto nos va a permitir justamente como poner un poco más atención a este tema
a ese tema, no dejarlo de lado. Sacarlo a lo público nos ayuda también, creo que sí, como a reflexionar, a cuestionar, porque como la gente quizás ve pornografía, como ahí me da pena decir que estoy viendo pornografía, y quizás no platicarlo, y si detectamos que tenemos algún problema ahí de que estamos viendo mucha pornografía, pues justamente buscar atención, ¿verdad? Buscar ayuda. Y bueno, también esto, a mí me han pedido y en algunas personas piden como contacto siempre terapeutas de pareja, sabemos que son pocos, entonces no sé si hay algún lugar donde podamos encontrarla, donde la gente pueda llamar, hacer una cita en caso de que sea necesario. Claro que sí, me pueden encontrar en Onducare, clínica de heridas, ostomías, que está en Residencial Tres Caminos en Tegucigalpa, en la calle principal. Pueden hacer sus citas al 2203-0635, 2203-0635, y también pueden buscarme en Facebook como Isis, doble S al principio, Isis Romero, psicóloga, sexóloga, y también en la página de Facebook, Tu Sexo Sentido con Isis Romero. Súper, igual lo voy a escribir ahí en la descripción para que la gente pueda verlo, ese es el súper primer paso, creo, a veces, bueno, conocer y, bueno, ver que hay algo ahí, y si tenemos dudas, mejor pues ir a la consulta para estar seguros y seguras. Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la experiencia y el conocimiento. Sé que va a ser, bueno, a mí he aprendido bastante ahorita, y sé que pues las personas que están escuchando también van a poder llevarse estos puntos a la reflexión. Compartan con las personas a las que creen que escuchar este podcast les podría ayudar o les podría gustar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ligia. Buenas noches.